Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, aprovecho para presentarme porque creo que yo todavía no me había presentado. Soy el doctor Vivas, estamos con Pau Kushnir a cargo del curso. Eh, Hoy tenemos el placer de presentar a una de las personas que trabajan en vascular más intensamente en la institución, que es el doctor Sebastián Gibaudo. Además trabaja activamente en la SAC, en la parte del Consejo de Medicina Vascular. Eh, es experto en todas las técnicas de medicina vascular, la verdad. Mm, y además es un ecografista eximio que ha pasado por una intensa formación en mi época donde estaba de docente muy activamente, así que me sufrió bastante. Eh, pero sobre todo es una persona muy generosa y que toda su formación siempre trata de ponerla a disposición de sus clases. Así que lo que están por presenciar hoy es el resultado de su actividad y de su gran curiosidad por cada vez ser mejor. Él en ecoestrés es un fanático de hacer los ecoestrés bien y nos corrige a todos, después que les enseñamos, ahora viene y nos corrige, así que aprovechenlo para aprender todo lo que tiene Seba para contarnos de esta técnica tan espectacular. Seba, te dejo con los chicos. Hola Martín. Hola a todos. ¿Largo Martín ya o Sí, a ver, esperamos? yo No, no vi creo cuántos. que, no, me parece que ya hay más de 10 personas y la clase comienza a 6:30, así que me parece lo más justo que empieces con la clase. En honor a los presentes, entonces. Bueno, gracias, Tincho, por la presentación. Gracias, Martín. Mi nombre es Guido Sebastián. Como le dijo Martín, la idea es hacer resumidamente una charla larga en estas hora y media, casi dos, que vamos a hablar de un poco de ecocardiografía de estrés, los conceptos básicos, la aplicación clínica y claramente algunos estudios de aplicación clínica, ¿no? Y conocer cada uno de los métodos que interpretan o que nos aporta este método de imagen, ¿no? Bueno, vamos a alargar. Vamos acá. Bueno, desde los inicios, en 1970 con el modo M y luego con el 2D, el mejor apremio para el diagnóstico de enfermedad coronaria siempre fue el eco. Y como pueden ver desde el modo M, donde veían el engrosamiento ya en Feigemann, el engrosamiento tanto en la sístole como en la diástole, hablaban ya de ciertos parámetros de isquemia y nos podían llevar a arrojar la enfermedad coronaria, como pueden ver en las imágenes sacadas de el Feigemann. Entonces, un poco en la evolución del ecoestrés y lo que conocen hoy, como les dije al comienzo, empezó con el modo M, siguió con el 2D, siguió con la digitalización de las imágenes, que quiere decir poder guardar los archivos y poder compararlos. Seguimos con la utilización de segundas armónicas, con el ecocontraste, que hoy por hoy ya no lo tenemos como disponible en la Argentina, y claramente las camillas semisupinas que nos llevaron a poder tener mayor precisión y sensibilidad a la hora de evaluar el paciente que está haciendo el ejercicio, como vamos a ver más adelante. Entonces, un poco la digitalización de imágenes, como dije, nos permitió tener estudios seriados con comparación en la misma pantalla de tanto reposo como esfuerzo o en las distintas fases del estudio. Como dice acá, diferentes etapas de lado a lado, fácil acceso, poder recuperarlos, rapidez de interpretación y revisión de los estudios, aumento de la eficiencia en los laboratorios de ecocardiografía, poder tener un archivo central para poder compararlos con los actuales y la utilización de estas imágenes en como estamos hoy y en conferencias y cursos. Esto, para el que no lo conoce, es un poco lo que habla de la enfermedad coronaria. Como pueden ver, acá en las ordenadas tenemos el flujo coronario y por debajo tenemos la estenosis coronaria. Como pueden ver, hasta que la área de estenosis no baja de un 70%, el flujo coronario no disminuye, por lo cual no deberíamos tener isquemia. Entonces, esta reserva coronaria
se llama aquella capacidad del lecho coronario de dilatarse ante las respuestas o ante el pedido de aumento de las demandas metabólicas. Entonces, ante un desbalance entre la reserva coronaria, ante situaciones de estrés, llámese ejercicio, llámese farmacológico, el flujo coronario no puede aumentar su flujo y se produce este desbalance entre la oferta y la demanda y se llama isquemia. Esto, viéndolo desde el flujo de reserva coronaria, desde lo que pues, se puede utilizar el ecostrés con adenosina y o la cámara gamma con reserva de flujo coronario, es más o menos lo que muestra, ¿sí? Cuando la reserva de flujo coronario cae por debajo de 1,5, vamos a tener un flujo coronario disminuido. Dentro de este cuadro me parece bastante genial, siempre lo pongo y lo explico. ¿Por qué? Porque cuando vemos la reserva de flujo coronario en la gráfica a la izquierda, tenemos reserva de flujo coronario en las ordenadas y por debajo tenemos el reposo, el ejercicio, la dobutamina, la adenosina, el dipiriamol por excelencia van a aumentar la reserva de flujo coronario. La dobutamina con respecto al ejercicio más o menos se equiparan en cuanto a la vasodilatación de, el lecho arteriolar y claramente el reposo no va a estar muy aumentado. Pero ahora cuando vamos a lo que es el consumo de oxígeno y vamos viendo los diferentes métodos, tanto adenosina, dobutamina, marcapaso y ejercicio, y cuando los desglosamos por presión arterial, frecuencia cardíaca e inotropismo, el ejercicio por excelencia aumenta el inotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca y claramente va a aumentar la presión. Entonces, dentro de lo que podamos hacer y que podamos elegir, el ejercicio representa de alguna manera cuando intentamos ver el consumo de oxígeno miocárdico va a ser por excelencia. Y si vamos para el otro lado, la adenosina y el dipiriamol casi no cambian el linotropismo, la frecuencia cardíaca y la presión es más, tiende a disminuir. ¿Sí? Ahí está. Todos ya conocen lo que se llama cascada isquémica, creo que desde que empezamos cardiología hasta que nos vamos de la misma y si seguimos, todos conocemos que dentro de la cascada de isquémica, se produce este desbalance transitorio entre la oferta y la demanda, va a haber de alguna manera la isquemia, va a haber disfunción diastólica, luego las alteraciones de la motilidad con la disfunción sistólica, los cambios en el electro, las alteraciones hemodinámicas y por último lo que nos va a aparecer el dolor. Si vamos a esta cascada isquémica y lo asociamos con los métodos de imágenes, dentro de lo que se produce la hipoperfusión, lo primero que aparece es lo metabólico. Entonces las pruebas de medicina nuclear están un poquito y generalmente pueden tener un poquito mayor de sensibilidad a la hora de detectar la enfermedad coronaria, sobre todo en un solo vaso. Cuando vamos a la disfunción diastólica, como vamos a ver más adelante, y la disfunción sistólica, la ecocardiografía de alguna manera nos aporta un pasito más a lo que es el electro, donde vamos a tener los cambios en la repolarización y el dolor. Entonces, cuando a la hora de solicitar un estudio, a la hora de valorar una ecocardiografía de estrés, conocemos que cuando tenemos esa disfunción diastólica y la disfunción sistólica, vamos a estar en este desbalance entre la oferta y la demanda. Para empezar, y creo que todos ya sabemos, creo que esto van a ir viendo en las diferentes etapas, en las diferentes clases del curso, existen diferentes segmentaciones o números. El que utilizamos nosotros es la segmentación de 17 segmentos, que consta de 6 basales, 6 mediales, 4 apicales y el apex estricto, que por definición en la ecocardiografía no lo llevamos a ver, pero por contigüidad podemos asumir si es que está isquémico o no. Cada uno de que hagamos el ecostrés, siempre generalmente en la mayoría de los protocolos vamos a tener una forma de adquirirlo que es un 4 cámaras, un 2 cámaras y un eje largo. Llámese eje largo apical o 3 cámaras, como un eje largo de paraesternal, dependiendo de la ventana en la que mejor podemos apreciar los segmentos. Como siempre le explico a todos los fellows y a los médicos en formación, teniendo estas 3 ventanas, podemos definir la segmentación siempre y cuando claramente tengamos ciertos parámetros que ahora más adelante les voy a explicar a la hora de poder tomar una buena imagen y no perdernos algún segmento. Cuando vemos esto,
esta segmentación y de alguna manera con la irrigación de las arterias coronarias, cada uno de los segmentos en muy pocas veces está solamente definido por un territorio. Muchas veces, dependiendo de la anatomía coronaria, puede ser que haya que compartan distintos segmentos con diferentes arterias, por lo cual, como pueden ver, va a variar el color o va a haber una mezcla. Pero claramente si se queda toda la cara anterior y el ápex, en la mayoría de las veces va a ser la de A. Si se queda la cara inferior, más que nada de lo inferoseptal, en la mayoría de las veces va a ser la coronaria derecha. Si se queda lo que es lo anterolateral, va de alguna manera a ser la arteria circunfleja en la mayoría de las veces. Entonces, definiendo ya o entrando en tema, un poco para definir, quizás uno lo hace pero no lo razona, la definición de ECOS-3 es la técnica que de alguna manera nos permite a nosotros la visualización directa y en tiempo real de esta desbalance, de esta isquemia miocárdica a través de la motilidad parietal y de la función ventricular utilizando las diferentes modalidades de estrés que vamos a ver más adelante. Entonces, es la técnica que nos permite de manera directa y en tiempo real valorar la isquemia por y a través de la motilidad y la función del ventrículo izquierdo. Entonces, yendo a qué modalidades del ECOS-3 podemos tener, las modalidades que nos sirven para la exploración de reserva coronaria, incrementando la demanda metabólica, como vimos hoy, tanto la ergometría, el Hungry, la estimulación inotrópica por dobutamina, el marcapaso y el estrés mental, la inducción de la vasodilatación arteriolar, por excelencia el dipiridiamol y la adenosina, y existe el regadenoson, la exploración de la alteración patológica de la vasomotilidad o el vasoespasmo, de alguna manera con los test de ergonovina, hiperventilación y frío. Un poco entonces, resumiendo esto, tenemos el ejercicio, el farmacológico y dentro del farmacológico el dipiriamol y la dobutamina. Si bien existe la técnica por adenosina por una cuestión de costos, en la mayoría de los laboratorios de ecocardiografía no lo tienen, entonces se utiliza el dipiriamol, como vamos a ver más adelante, y la dobutamina. Se puede utilizar las modalidades de ECOS-3 por marcapaso, donde de alguna manera vamos a depender de un técnico o un electrofisiólogo que nos pueda de alguna manera setear el marcapaso y estimular a una frecuencia cardíaca, la hiperventilación y frío para el test de vasomotilidad, el estrés mental, que también de alguna manera ya casi están en desuso. Dentro de cada una de estas modalidades, como vimos recién, este cuadrito que está en la guía de ECOS-3, ya la última guía de ECOS-3 del 2020, nos permite, como vamos a ver más adelante, distinguir cada una de estas modalidades. Dentro del ejercicio habla de la bicicleta y la cinta. Dentro de lo que es sinotrópicos o cronotrópicos, la excelencia, la dobutamina, como vamos a ver más adelante, y el vasodilatador, el dipiriamol y adenosina, con cada uno de que de alguna manera cómo hace efectos en los cambios hemodinámicos y sus contraindicaciones. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para el ECOS-3? Para el diagnóstico de enfermedad coronaria, por excelencia. También lo podemos utilizar para la valoración de viabilidad miocárdica, el diagnóstico diferencial de miocardiopatías, tanto isquémicas como no isquémicas, para valorar la severidad de las válvulas y en algunos casos en la descripción de la bibliografía para rechazo del trasplante cardíaco. Para el pronóstico, claramente en aquellos pacientes ya revascularizados o en aquellos pacientes con angina inestable que de alguna manera tengan algún registro isquémico, en aquellos pacientes con posinfarto para valorar la apertura de un vaso en ciertos y claras indicaciones, los predictores de riesgo perioperatorio en aquellos pacientes que de alguna manera vayamos a intervenir, y en aquellos pacientes que tengan alguna miocardiopatía no isquémica para valorar la función y el comportamiento ante determinada prueba de esfuerzo. Y dentro de lo que es la evaluación o el post de revascularización, tanto stent como cirugía de bypass, la corrección es de algunas cardiopatías congénitas, la evaluación de algún tratamiento médico en algún paciente en particular y en algunos casos el post-trasplante cardíaco. A grandes rasgos, para que ustedes entiendan, las contraindicaciones más importantes de la modalidad es todo aquello que sea agudo.
¿sí? O aquella valvulopatía que sea sintomática, ¿no? Lo primero, claramente, a la hora que veamos nosotros un paciente en el consultorio, veamos si puede o no realizar ejercicio, que es por excelencia, de alguna manera, la prueba de apremio que más familiarizados estamos, ya sea por problemas osteoarticulares, por enfermedad vascular, alguna obesidad o alguna enfermedad neurológica. Presten mucha atención porque nos llegan, aunque ustedes no crean, al laboratorio de COS3 pacientes que tengan alguna desmilinizantes para una prueba de ejercicio. En aquellos pacientes que tengan alguna valvulopatía, por excelencia la estenosis aórtica severa sintomática, todos aquellos síndromes agudos, coronarios agudos, insuficiencia cardíaca compensada, TEP, miocarditis, disección, y podemos ir hablando, aquellas taqui o bradiarritmias severas, la descompensación hemodinámica, sea cual sea, y aquí hago un paréntesis donde habla de hipertensión arterial severa. Cada laboratorio va a poner sus parámetros en cuanto a poder o no iniciar una prueba de apremio, ¿no? Y cada método, porque la hipertensión arterial severa en aquellos pacientes que van a dipiriamol no es una contraindicación, pero aquellos pacientes que vayan a dobutamina o un ejercicio no podemos iniciar ya que en corto tiempo la presión va a ser una prueba de detención, ¿sí? La ventana acústica subóptima es relativa, ya que a todos los que hacemos el método y a los que van a hacer el método se van a dar cuenta que muchos pacientes no presentan la ventana que uno pretendería tenerla, por lo cual dejo esta ventana acústica es relativa y claramente el asma, si no está descompensada, también es una contraindicación negativa. Pero así para resumir cada una de las modalidades, el ejercicio, la imposibilidad de hacerlo, ¿no? O que tenga una ventana no valorable. La dobutamina, la hipertensión severa, las arritmias frecuentes y aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica que sea dinámica. En el dipiriamol, todo lo que sea los broncoconstricción, asma o EPOC compensado, que haya tenido ingesta de santinas dentro de las 24 o 48 horas, todos los trastornos de la conducción, y hago un paréntesis en esto de la enfermedad vascular carotidia o cerebral severa. Se pueden valorar, si bien es una contraindicación, no es una contraindicación absoluta, por lo cual se puede llegar a hacer en ciertos pacientes citados. Y luego, como vamos a ver más adelante, una droga que la utilizamos tanto en la dobutamina como el dipiriamol para sensibilizar la prueba en el glaucoma y en el prostatismo, preferimos evitar la utilización de esta droga. Dentro de lo que son las complicaciones, como toda prueba que estresemos al cuerpo, las arritmias, tanto taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y todas aquellas causas de descompensación, ACV, síncope y claramente, espero que a nadie les pase, a mí nunca me pasó que el paciente tenga un infarto o una muerte durante el apremio, ya sea farmacológico o el ejercicio. Y dentro de las complicaciones menores, que todas las vamos a tener, son arritmias supraventriculares, entre ellas la fibrilación auricular, las extrasístoles ventriculares, que un paciente tenga algún grado de insuficiencia cardíaca y refiera mayor disnea al ejercicio, y claramente siempre pensar la hipotensión arterial en aquellos pacientes con ciertas valvulopatías o en aquellos pacientes que vayan a dobutamina y que por diferentes mecanismos, como vamos a ver más adelante, puedan presentar hipotensión arterial. Esto es un poco lo que dicen las guías a la hora de armar, si a alguno les toca, armar un laboratorio de ECOS-3. Un laboratorio de ECOS-3 básico, sin así, para de alguna manera decirlo, dentro de un centro de salud menor, debe haber un jefe en estudios de estrés, alguien que sea el responsable de ese método, que debe al menos realizar un mínimo de 100 estudios anuales. Anuales estoy hablando, esto es un laboratorio básico. Estudios realizados mínimo por 2 personas, uno al menos cardiólogo, aunque hoy por hoy con el avance de los años los técnicos en prácticas cardiovasculares cada vez están ocupando este rol de gran importancia. Y por supuesto que en todo laboratorio de ECOS-3
debe haber un jefe responsable con un poco más de experiencia o mayor experiencia en las técnicas de transtorácico como de COS3 para sacar de alguna manera ciertas dudas o disquisiciones diagnósticas entre los médicos operadores o técnicos operadores. Dentro de lo que es la organización de este el laboratorio de COS3 básico, todo debe, esto que fuimos nombrando, qué indicaciones tenemos, que haya un monitoreo de electro y de presiones, que haya protocolos establecidos para cada paciente y patología, que pueda de alguna manera dar entrenamiento a otros personales, tanto estudiantes, técnicos o médicos, que el equipamiento se tenga segundas armónicas y tisulares. Yo creo que hoy ya por hoy ningún equipo lo trae, pero lo nombra. Y claramente, si vamos a hacer ECOS 3 o ergometrías, como todos los que están en tanto ámbito público como privado, tiene que tener la capacidad o el equipamiento para técnicas de reanimación y el médico o técnico que esté encargado sepa las técnicas de reanimación en el caso de tener una complicación. Y dentro de lo que es el staff avanzado, también un jefe de estudios, pero aquí el número mínimo de estudios son 300 estudios anuales. Y dentro del equipamiento, lo que cambia con el básico es, hay veces, poder cambiar la indicación de un estudio. En el caso que sea una prueba de apremio con ejercicio y el paciente no lo puede hacer, poder cambiar a una dobutamina o dipiriamol, o eventualmente si la prueba es de una dobutamina o dipiriamol, el paciente puede hacer ejercicio y no tiene algunos marcadores de disminución de la sensibilidad, podamos cambiarlo a ejercicio y darle la mayor seguridad o el mejor estudio al paciente. Dentro de lo que es el equipamiento, tener un sistema completo de digitalización de imagen, un PACS, un software avanzado a la hora de evaluar imágenes. Capacidades, como digo, de realizar ecos 3 farmacológicos y de esfuerzo, paquetes de cuantificación, ya sea 3D, 2D y strain, manual de operaciones disponibles en el caso de algún percance mayor, y claramente las provisiones de actividades continuas como los centros grandes tienen de entrenamiento a médicos junior o fellowship en formación de las técnicas de imagen. Esto más o menos es lo que cada uno fui nombrando. En la izquierda vemos las camillas supinas, al lado el ecógrafo, dentro de lo que es la cinta, tener la cinta, una sala para poder conectar el sistema de ergometría, y a la derecha, como pueden ver, tener dentro de lo que son los métodos farmacológicos una bomba de infusión, como vamos a ver más adelante, una telemetría o para poder tomar la presión y tener los signos vitales, oxigenación y presión arterial, y de alguna manera el equipamiento necesario. Un poco, como les dije hoy, les voy a dar unos tips a la hora de enfrentarse a sus primeros estudios, ¿no? Primero y principal, como médicos o como personas que vamos a estar a cargo de la salud de un paciente, debemos conocer más o menos, o por lo menos en determinados tips, la historia clínica del paciente. No debemos por qué le piden, cuál fue la indicación, cuál es el síntoma. La mayoría de las veces, si ustedes hacen un caudal importante de estudios de COS3, vienen y les van a decir de control, ¿no? Pero muchas veces el paciente viene con síntomas, viene con indicaciones por arritmias. Entonces, conocer la historia clínica del paciente nos hace poder brindarle de alguna manera el mejor estudio que podamos hacer. En algunos casos, tranquilizar al paciente también nos sirve para la hora de poder valorar este tipo de estudio. Realizar esto, voy a hacer un paréntesis acá, porque muchas veces el tiempo que nos lleva hacer un Doppler basal no es el tiempo que tenemos para cada estudio o una demora del paciente. Entonces, realizar un ecocardiograma basal lo más completo que se pueda, ¿no? Dentro de todo, tener valoraciones tanto de la función sistólica, la función diastólica, tamaños de las cavidades. Determinar si la modalidad solicitada no tiene contraindicaciones, como vimos previamente, al paciente en particular. Tener una buena visualización del endocardio, sistematizar la lectura de estudios, analizar la motilidad y el engrosamiento de los segmentos en contiguo con las diferentes fases del apremio, analizar cada segmento en dos proyecciones,
Por eso siempre digo, con el 4, el 3 y el 2 cámaras, muchas veces podemos volver los segmentos en sus 17 segmentos, pero cuando tenemos un buen eje corto a nivel ya sea basal o medial, nos permite de alguna manera poder ver esto que estoy diciendo acá, analizar cada segmento en dos proyecciones, utilizar información independiente y de alguna manera tener consistencia del informe, como ahora les voy a explicar qué debemos informar en un ecoestrés. Dentro de los tips, fíjense que a la izquierda pongo todos los tipos de movimiento normal del septum que podemos llegar a tener. Dentro del engrosamiento, en el modo M, lo que es normal, dentro de lo que es el movimiento normal, pues ya sea por una rama izquierda, por un wall Parkinson White o por la utilización de marcapasos, en aquellos pacientes que tengan un aumento del volumen a nivel de las cavidades derechas, el movimiento normal postquirúrgico, en aquellos pacientes con pericarditis constrictiva y claramente en aquellos pacientes que tengan una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. A la hora de evaluar de alguna manera cada una de las pistas, es importante que ustedes vean este tipo de corrección, que es correcto. En el 4 cámaras, no tratar de no acortar la punta, no hacer foreshortening de la punta, ¿no? ¿Sí? Porque nos vamos a comer segmentos, tanto en el 4 como en el 2 cámaras. Y si utilizamos el eje largo, tratar de que la parte medio ventricular no se acerca a la cavidad porque estaríamos erróneamente, y en el eje corto tratar de ver los músculos papilares y de alguna manera hacerlo más redondo la imagen, que sea correcto, no más alargado como un intermedio entre un eje largo o un tres cámaras y un eje corto. Entonces, yendo a lo que es las técnicas farmacológicas, como tips, es aconsejable que cada paciente se encuentre con un grado de ayunas en los menos de 4 horas, ya que las drogas pueden producir náuseas y vómitos. Y en aquellos pacientes que de alguna manera llevemos a una prueba farmacológica, a veces se indica la suspensión de beta bloqueantes según la indicación del médico. En la gráfica a la izquierda, si ustedes ven abajo, tenemos las bombas de infusión. Y fíjense que cada una de estas ampollas va a ser de las mismas características, pero con diferentes nombres, ¿no? Entonces, a la hora de tener esto todo a mano, debemos tratar de tenerlo bien separado, que haya un médico, enfermero o técnico que controle de alguna manera que las ampollas sean las correctas a utilizar, y claramente a la hora de canalizar la vía en aquellas pruebas farmacológicas, que la vía o lo que es más cercano a la llave triple vía esté lo más cercano a donde está la canalizada la vena, para poder hacer así y que la droga no quede todo en el perfus cuando se larga. Como dije hoy, de alguna manera el carro de paro o la capacidad de reanimación, y en aquellos pacientes que vayamos a hacer un estrés farmacológico, tener monitor multiparamétrico y bombas de infusión que nos permitirán y así infundir las drogas. Dentro de lo que es el ecostrés con dipiriamol, como todos saben, es una droga vasodilatadora. Se utiliza de alguna manera la isquemia por lo que se llama robo coronario. Si ustedes ven aquí en la gráfica a la derecha, vamos a tener la zona enferma, por debajo acá la de A, y la derecha, que está sana. Cuando utilizamos el dipiriamol, la zona de alguna manera sana va a tener mayor flujo y la zona enferma va a tener menor flujo, por lo cual se produce un desbalance, un robo coronario, como siempre digo, el fenómeno Robin Hood inverso, donde de alguna manera le saca a el que menos tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué contraindicaciones vamos a tener? El bloqueo AB, como dije hoy, todos los trastornos de la conducción, las enfermedades del nódulo sinusal, aquello asma o EPOC descompensado, enfermedad carotida, como dije hoy, y alguna manera que hayan usado santinas o infusiones 24 horas previas, ¿sí? Como pueden ver en la gráfica a la izquierda, tenemos de primera generación el dipiriamol, la adenosina de segunda generación, y el que no nos importa en Argentina, pero que existe de tercera generación, es el regadenoson, que van a tener de diferencia entre cada uno es la vida media en sangre. Entonces, hay diferentes, de alguna manera,
protocolos a la hora de infundir el dipiriamol. El que está actualmente avalado por las guías es la infusión de 0,84 miligramos kilo en 4 minutos. Como pueden ver en la gráfica, lo que primero tenemos que hacer es conectar todo el paciente, tener derivaciones de 12 derivaciones, control de presión arterial, tomar las imágenes de 4 cámaras y en el caso que vayamos a hacer reserva de flujo coronario, tomar de alguna manera como última instancia la reserva de flujo coronario, en su excelencia la DEA, infundir la droga durante 4 minutos y observar de alguna manera después de los 4 minutos más, cómo se ve la perfusión coronaria, si es que aumenta o no, tener el análisis de la motilidad, el análisis de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y podemos sensibilizar, como vamos a ver más adelante, la atropina utilizando 1 miligramo para de alguna manera aumentar la taquicardia, aumentar la frecuencia cardíaca, perdón, hacer taquicardia y poder de alguna manera ver mejor los trastornos de la motilidad, si es que no se produce por vasodilatación. Y por último, todo paciente, como pudieron ver, la minofilina, el dipiriamol dura tiempo en sangre. Debemos usar el agente reversor, que es la minofilina en 240 miligramos, ¿sí? Y por último, en la mayoría de las veces, hacemos que el paciente se quede un rato en reposo en la sala de espera y corroboramos que el paciente no tenga ningún efecto adverso para poder dejarlo ir. Dentro de lo que es la dobutamina, como ustedes saben, es un agente que simula el ejercicio, produce un desbalance, un mismatch transitorio entre la oferta y la demanda de oxígeno, que produce isquemia. Es una catecolamina sintética, a predominio beta 1, que produce aumento de la frecuencia cardíaca, la conducción auriculoventricular y el aumento de la contractilidad. La vida media es de 2 minutos, pero este gráfico que siempre les explico tiene un efecto beta 1, por lo cual va a tener un aumento del inotropismo, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión sistólica. Va a tener un grado de alfa 1, por lo cual va a poder producir vasoconstricción. Y a su vez tiene un efecto menor, pero que también produce vasodilatación, un efecto beta 2, por lo cual también puede producir isquemia por un poco de robo coronario, como vimos en los vasodilatadores previamente. Este gráfico creo que dentro de lo que es la dobutamina es primordial que ustedes conozcan porque he visto estudios en que se suspenden por ciertos comportamientos de la presión, como vamos a ver más adelante. La presión sistólica durante la infusión de 5, 10, 30 gamas va a ir subiendo y en algún momento se va a ir manteniendo. La frecuencia cardíaca exponencialmente la infusión debería aumentar, pero por ese efecto alfa 1, la presión diastólica en varias ocasiones después tender a bajar la presión diastólica. No es una indicación de suspensión si baja la presión diastólica. Con lo cual, sépanlo que este comportamiento de la dobutamina es importante a la hora de informar o decir cómo fue el comportamiento normal de la presión arterial. Dentro de lo que es la atropina, como vimos hoy, es un derivado alcaloide, inhibe la acción de la acetilcolina por los receptores muscarínicos, por lo cual reduce el efecto depresor de la estimulación vagal sobre la frecuencia cardíaca y puede ser útil en aquellos pacientes beta bloqueados, como vamos a tener en gran cantidad de veces. Y en combinación con la dobutamina, es útil en aquellos pacientes que no lleguen a una frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver cómo se puede utilizar. ¿Qué contraindicaciones, como vimos hoy, el glaucoma o la enfermedad prostática? Hay diferentes, de alguna manera, protocolos. Si vamos a valorar viabilidad o en algún segmento que esté hipokinético, es importante que no empecemos con 10 gamas porque vamos a perder esa función de la dobutamina, por lo cual la infusión o iniciar con 5 gamas en aquellos pacientes en que ya tengan alguna grado de disfunción ventricular o secuelas, nos permite valorar de alguna manera la viabilidad. 5, 10, 20 gamas, 30 y 40 gamas. En algunos protocolos se puede utilizar, dividir la ampolla en dos y utilizar hasta una ampolla de atropina durante la inclusión de 40 gamas en aquellos pacientes que no llegan a la frecuencia cardíaca.
Después existe otro en aquellos que yo en preferencia no lo utilizo, es la atropina en aquellos pacientes beta bloqueados. Ya empezar la infusión luego de la infusión de 10 gamas, empezar a utilizar 0,5, 1 miligramo y 1,5 miligramos de atropina para intentar llegar a las frecuencias cardíacas. Está descrito, no lo utilizo, pero bueno, sepan lo que existe y en algunos laboratorios y algunos médicos más viejitos lo suelen utilizar. Dentro de lo que es la interpretación de la motilidad, como vamos a ver, esto se parece bastante a lo que es la evaluación del ejercicio, ¿sí? Si está normal y en reposo, baja dosis es normal, y a la dosis máxima se pone hiperkinético, estamos a alguna prueba normal. ¿Cuándo va a ser isquemia? Cuando en reposo es normal, cuando a bajas dosis es normal, excepto en aquellas que, como vamos a ver en las siguientes diapos, ya tengan alguna enfermedad severa y que a la dosis máxima haya una disminución con respecto al reposo de la contractilidad, ya sea si era hipokinético, ponerse akinético, o en aquellos pacientes en que era normal y se pone con distintos grados de trastornos de la motilidad. ¿Cuándo es viable un vaso permeable o atontamiento? Cuando está hipokinético, en su mayoría de las veces en el reposo, mejora a baja dosis y mejora a dosis sostenida. Ahí estamos hablando de un miocardio atontado. ¿Cuándo es viable? Como dije hoy, empezamos con dosis bajita, de alguna manera de dobutamina, en un segmento que está hipokinético, que mejora a bajas dosis, pero que a la máxima infusión vuelve a caer su respuesta. Esto estamos hablando de la respuesta bifásica. Y en aquellos pacientes en el que ya el territorio está kinético o disquinético en su máxima expresión, y no va a haber cambios ni tanto en la baja dosis ni ante la máxima infusión. A diferencia de lo que es el estrés con ejercicio, en pacientes con dobutamina puede haber un cambio o una hipotensión, un movimiento, un comportamiento paradojal de la presión. Y no implica en la mayoría de las veces que haya alguna disfunción ventricular o enfermedad múltiple vasos. Se puede ver en la mayoría de las veces aquel que hizo la dobutamina en ventrículos chicos con una respuesta de dinámica exagerada de la contracción, en donde de alguna manera empieza a obstruir al tracto de salida, entonces genera de alguna manera un comportamiento anormal de la presión, o en aquellos pacientes en que hay una sobreestimulación por su efecto beta 2 que de alguna manera nos lleva a la hipotensión. Esto es un ECOS-3, donde de alguna manera vemos 4 cámaras, bajas dosis en el pico y la recuperación. Vamos a ver que en bajas dosis la motilidad está normal, al máximo esfuerzo empieza a caer lo que son los segmentos apicales, y de alguna manera en la recuperación recuperan la motilidad. Esta es una prueba isquémica para los segmentos apicales. Yendo a la excelencia de la prueba del ecostrés con ejercicio y saliendo ya un poco lo farmacológico, es la forma prototipo, la que más familiarizado estamos, y es la forma más fisiológica de someter a un paciente a un apremio cardíaco. Como dije, más familiarizado o ampliamente utilizado, no utiliza radiación ni es invasivo, claramente va a ser la de menor costo, y solamente 1 de cada 5 pacientes no van a poder realizar el ecostrés con ejercicio. Dentro de lo que es los costos, que es importante tenerlo en cuenta, el eco claramente va a ser el de menor costo, la tomografía, el SPECT y la resonancia con los apremios de cada uno van a ser más costosos, el PET y el cateterismo sigue siendo de alguna manera en su excelencia en comparación con el ejercicio. ¿Qué metodología tenemos? La cinta o la cinta deslizante, que por excelencia lo indicaríamos a pacientes deportistas, en aquellos pacientes con una bicicleta convencional, y en aquellos centros o laboratorios que puedan contar con una camilla ergométrica. Nos permite tener mayor sensibilidad de alguna manera, porque podemos tomar imágenes en el intra y en el post esfuerzo en aquellos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Lo que es la cinta
Yendo a lo que es cada una de las imágenes, tenemos imágenes basales e imágenes post-esfuerzo inmediato, comenzando vistas apicales generalmente y con una adquisición continua. Las características que tienen mayor adaptación o llegan a mayores dobles productos. ¿Por qué? Porque es más fisiológico y el paciente tiende a, de alguna manera, a condicionarse mejor a este tipo de premio. Después de hacer su máximo esfuerzo, cuando lo acostamos, tenemos hasta 90 segundos o 1 minuto y medio para tomar el máximo esfuerzo y que de alguna manera no perdamos en aquellos segmentos con isquemia de bajo monto. Entonces, cuando se acuestan, si es un paciente mayor que tenga dificultad para la movilización, que quizás te dice que camina a la plaza, pensémoslo bien si llegará a acostarse después de hacer el apremio del ejercicio. Dentro de los protocolos, no voy a entrar en detalle porque más de lo que es ergometría, pero tenemos el BRUS modificado para personas poco más añosas, el Noton, que es para estenosis aórtica severa asintomática, y aquellos pacientes en que tengan algún entrenamiento adecuado, se puede utilizar un protocolo de ELIT. Abajo está el protocolo de el BRUS en cinta, que es el más conocido por todos. Dentro de lo que es la bicicleta erguida o la bicicleta común, podemos tomar imágenes basales en la camilla, podemos de alguna manera tomar imágenes basales sentado en la silla, más difícil y más operador dependiente. Se pueden tomar las imágenes en el intraesfuerzo en la silla, sí, dependiendo del paciente y la capacidad del operador, pero generalmente en la mayoría de los casos las imágenes del máximo esfuerzo, igual que la cinta, se toman acostado inmediatamente después de haber utilizado el ejercicio, realizado el ejercicio. ¿Qué tiene características de menor adaptación al paciente por la incomodidad de la silla? Se fatiga muscular más rápidamente. Por ahí el paciente dice, no, no estoy cansado, pero me duelen las piernas. Mayor dificultad de alcanzar doble productos, por lo cual el paciente da su máximo esfuerzo y si lo comparan con la cinta, generalmente el ITT suele ser mucho menor. ¿Qué tiene de característica el Eco3 con camilla supina o bicicleta supina? Que podemos tomar imágenes basales y las imágenes del intra y el esfuerzo son tomados con el paciente acostado. Como pueden ver, esta camilla cuenta con, de alguna manera, poder girar al paciente, cuenta con una parte donde podemos bajar y ver mejor las vistas apicales y de alguna manera es lo mismo que referíamos la bicicleta recién, va a tener menor adaptación y por ahí se cansan en la bici, pero para ciertas valvulopatías es el estudio de preferencia. Estoy mencionando a alguien, ahí está. Bueno, y dentro de lo que son los protocolos, de alguna manera uno iniciaría con 25 watts o 150 kilogrammetros. Llevaría un pedaleo de 60 revoluciones por minuto, lo que debemos hacer al paciente más o menos es una vuelta por segundo. Deberíamos incrementar 25 watts cada 2 o 3 minutos, en la mayoría de los centros de laboratorio son cada 2 minutos, y en aquellos pacientes que por ahí tengan algún grado de entrenamiento, se puede utilizar en vez de subir de 25 watts o 150 kilómetros y hacer doble carga con 50 watts o 300 kilómetros cada 2 o 3 minutos. El protocolo por excelencia es de alguna manera este que estoy mostrando, subiendo a 25 watts y tratando de 2 minutos cada una de las etapas para alcanzar la mayoría de la frecuencia cardíaca. Ni hablar de que debemos hablar en cada uno de los segmentos, tanto presión, electro y el análisis de la motilidad. ¿Cuáles son, cuando comparamos las modalidades del ejercicio en lo que es bicicleta y cinta? Fíjense que la sensibilidad o la capacidad de encontrar enfermos en la bicicleta es mayor que en la cinta, por esto de acostarlo rápidamente posterior a realizar el ejercicio. En cuanto a especificidad, de alguna manera tenemos en la cinta un poco más porque vamos a tratar de llegar a productos, doble productos mayores, como pueden ver abajo. La calidad de las imágenes va a ser mejor claramente en la cinta porque lo estamos tomando acostado de costado. La adaptación del paciente va a ser mayor en la cinta porque es generalmente caminando sobre
sobre las cintas son de alguna manera están más cómodos, más en aquellos pacientes que tengan un grado de running, como ya a muchos de ustedes les va a tocar. En el diagnóstico de los vasos, si es de un vaso, de alguna manera en lo que es ECOS-3, la bicicleta va a tener mayor sensibilidad en el diagnóstico de un vaso, y en cuanto a lo que es lesiones mayores del 75% de múltiples vasos o dos más vasos, claramente la sensibilidad y la especificidad va a ser similar en cada uno. Como pueden ver abajo, el tiempo de adquisición dentro de lo que es la bicicleta, al tener la posibilidad de tomarlos con el esfuerzo, es mayor, y de alguna manera en la cinta, las imágenes post-esfuerzo, el tiempo de adquisición es menor, por lo cual tenemos un menor tiempo de adquisición en la cinta. Esto es un poco lo que veníamos hablando en la anterior diapositiva en cuanto a cinta, bicicleta erguida y lo que es la bicicleta supina. Y en el ejercicio, esto es un caso que vemos 3 cámaras, eje corto, 4 cámaras, 2 cámaras. Y cuando vamos al máximo esfuerzo, como pueden ver, todas las paredes del ventrículo se acercan, por lo cual de alguna manera es un ecoestrés normal. En la recuperación lo mismo, y para hablar de normalidad debemos definir, como siempre digo, qué es normal. Entonces, la respuesta normal de un ecoestrés con ejercicio es el aumento de la excursión endocárdica mayor de 5 milímetros, con un aumento simétrico del engrosamiento mayor del 25%. Siempre vemos no solo desplazamiento, sino engrosamiento de la pared. Reducción de la cavidad ventricular, por lo cual, si reduce la cavidad en sístole, vamos a tener un aumento de la fracción de eyección comparado con el reposo. Dentro de lo que son las indicaciones de la detención de la prueba, claramente todas las indicaciones que ya vimos de ergometría, que el paciente refiera angor o disnea significativa, o sea que sea desapropiada la disnea, que haya un descenso de la presión sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio o el comportamiento paradojal de la presión, arritmias ventriculares graves, todos los trastornos de la conducción. El infradesnivel, en cuanto a la detención, tiene que ser mayor de 3 milímetros y en algunas guías mayor de 2 milímetros. Claramente, en aquellos pacientes que hagan supradesnivel del ST, frenen la prueba. Como todos sabemos, todos somos cardiólogos, el supradesnivel en una prueba de esfuerzo es malas palabras y detengan la prueba, ¿sí? La hipertensión arterial, las guías hablan de estos valores. Después cada laboratorio va a tener sus indicaciones. Nosotros, acá en el instituto, arriba de 220 y arriba de 110 de diastólica, ya tenemos la prueba, pero las guías hablan de 240 a 120. Y claramente esta última ítem es controvertido, ya que de alguna manera si el paciente alcanzó la carga del ejercicio, la frecuencia cardíaca máxima y no hubo ningún cambio en la motilidad, en algunas diría, escuelas dicen que ya podría detener el ejercicio. Esto es relativo. Yo en particular, cuando son pacientes que están de alguna manera entrenados o que van a tener alguna competencia de alto rendimiento, trato de que la carga del ejercicio sea la máxima y que el paciente llegue a la máxima frecuencia que pueda alcanzar. Para los que trabajan conmigo, saben que si es deportista, la mayor de las veces trato de llevarlo a la máxima exigencia. Dentro de lo que son los criterios ecocardiográficos, la aparición, si ustedes están en la bicicleta supina y aparecen y están muy seguros que aparecen nuevas anomalías, ya sean múltiples de la motilidad, 2 o más segmentos en territorios coronarios, debemos suspender o detener la prueba. Pero esto hago un paréntesis, estén seguros de que hay trastornos de la motilidad que sean significativos en territorios contiguos, en territorios de irrigación coronaria. Dentro de lo que sean las anormalidades de la motilidad asociada a dilatación o deterioro de la función sistólica, debemos detener la prueba. Si el ventrículo se dilata y la fe cae, ECOS-3 de alto riesgo, detengan la prueba, no la sigan esforzando, ¿sí? Esto es un paciente que, como pueden ver, basal máximo esfuerzo. En el basal, los segmentos apicales, fíjense que se acercan todos y en el máximo esfuerzo hace un casquete apical, ¿no? Donde,
como pueden pensar que el paciente está haciendo isquemia en ADA. En el eje largo, como pueden ver, el segmento anteroseptal y anterior, y en el eje corto, todo lo que es anterior, se va quedando, e incluso hay como una cierta disquinesia de los septo apical, de los septo medial. Este es un paciente que se detuvo la prueba, se estudió el cateterismo, claramente tenía una DA severa, se puso stent y pudimos prevenir que este paciente tenga un evento coronario. Dentro de lo que es la definición de isquemia, hoy ya vimos que era el desbalance, pero a nivel de ecocardiografía tenemos un criterio mayor, que es la aparición nueva y transitoria, claramente, porque si no se nos infartó el paciente, de alteraciones segmentarias de la contractilidad ventricular. Entonces, deben ver durante el máximo esfuerzo y una vez que frenó la prueba, debemos corroborar esto, por favor, para mí es importante, como siempre le explico a los fellows, tras isquemia debes tener una vista donde de alguna manera recupere la motilidad. En la mayoría de las veces hay una hipermotilidad de los segmentos donde hubo isquemia, entonces eso también te lleva a tener mayor sensibilidad a la hora de valorar esa isquemia. Estos cuadritos, si uno lo ve así rápidamente, parece no poco interesante, pero que a la hora de evaluar, como pueden ver en la vista abajo, tenemos flujo coronario, ¿no? Entonces, el flujo coronario arriba a la derecha empieza a ser normal. Cuando empieza a caer, de alguna manera, el flujo, el engrosamiento es normal, la hipoquinesia aparece primero, la quinesia aparece después y por excelencia lo más grave que podemos llegar a ver si el paciente tenía un engrosamiento normal es la disquinesia. Entonces esa es la máxima expresión de la caída del flujo coronario. Ahora voy a mostrar otra diapositiva más o menos similar a esta en el que nos determina gravedad de la evaluación de la isquemia. Esto es en el análisis, el engrosamiento. Hipoquinesia cuando se mueve menos, aquinesia cuando no se mueve y disquinesia es cuando de alguna manera los segmentos se están acortando y el segmento afectado se está expandiendo. Dentro de lo que es la evaluación de reposo y ejercicio, como vimos el cuadro de glutamina hoy, si está normal en reposo y se pone con hipermotilidad a nivel del ejercicio, de alguna manera el diagnóstico es normal. En cuanto a lo que es necrosis, aquinesia y aquinesia, en aquellos pacientes que está hipoquinético y se pone aquinético, es otro grado de isquemia, ¿sí? Sépanlo que el cambio de hipo a aqui también representa isquemia, pero de alguna manera en la aparición de aquinesia, como pueden ver aquí, y luego disquinesia, eso es necrosis. En un segmento o un segmento apical que está todo aquinético y que durante el ejercicio ustedes ven como disquinesia o que expande la cavidad, no piensen que está isquémico o tenemos algún grado de sensibilidad a la hora de valorar, como la cámara gamma que tiene isquemia perinecrosis. No, si está aquinético, se pone disquinético, es necrosis. Y claramente, si está hipoquinético, el ejercicio es normal, ese territorio por ahí en algunos casos es viabilidad. Entonces debemos valorar el engrosamiento, como pueden ver esta imagen, lo que está necrótico, el territorio ya está muerto en la parte de abajo, en la parte viable que en el reposo está hipokinético, se mejora el ejercicio y de alguna manera en aquellos pacientes que están normal en reposo y al esfuerzo o al estrés se disminuye su motilidad, es un territorio isquémico. Este cuadrito siempre es importante a la hora de tener las pautas de alarma cuando estoy enfrente a un paciente que tiene isquemia inducido por cualquiera sea las modalidades del estrés. Si de alguna manera aparece hipoquinesia, aquinesia o disquinesia, la severidad va a ser mayor. Si de los 17 segmentos tengo mayor número, la extensión de la isquemia va a ser mayor. Y claramente, si estos trastornos de la motilidad aparecen en menor tiempo, el grado de isquemia de alguna manera o el compromiso coronario es mayor. Entonces, sepan para valorar severidad, extensión y grado de estenosis según la aparición del tiempo, según la extensión de segmentos o el número de segmentos comprometidos y según la severidad, de alguna manera, con los trastornos de la motilidad. ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo? De alguna manera, que haga dilatación de la cavidad,
que durante la recuperación el paciente tarde en recuperar o que no recupere, como les dije hoy, se nos infartó, que el score de motilidad comprometa grandes segmentos y todas aquellas variables de la ergometría, tanto desde el electro con las taquicardias ventriculares, el infradesnivel o el supradesnivel, con el comportamiento de la presión y claramente en aquellos pacientes que tengan Angor asociado a esto y asociado a arritmias ventriculares con caída de la FEI, pensemos que ese paciente debe ir a una internación. No siempre vamos a estar en un centro donde cuente con internación. Entonces, cuando entren a un centro que sea diagnóstico, averigüen en el caso de un grado de isquemia o un ecoestrés de alto riesgo, tener a mano a dónde llamar, porque es importante a la hora de poder derivar a un centro a un paciente que tenga una isquemia de alto monto, poder de alguna manera tener ese auxilio. Dentro de lo que son la interpretación, como pueden ver en el apical, de alguna manera siempre tenemos que tener un ápex triangular o gótico para no hacer acortamiento. En lo que son los vectores tanto de la circunfleja como de la coronaria derecha, tratemos que la cavidad se acerque hacia el centro de la imagen, ¿sí? Y claramente a la hora de valorar la puntuación de la motilidad, tratemos de ver en sentido horario la evaluación de la motilidad y poder comparar tanto el reposo, el estrés o el alto estrés, ¿sí? Dentro son los criterios de fin de pruebas, esto es lo que hice en la última guía, que como pueden ver tenemos una carga que llegue por lo menos al 80%, que la positividad del electro sea marcada o de la ecocardiografía, como vimos previamente, o que tenga algún grado de dolor para de alguna manera terminar, como pueden ver en la guía habla de 200, 120, hipotensión sintomática, todo tipo de arritmias, tanto de FA nueva, de cargas supraventriculares, y de alguna manera los test de lo que sea síntomas, angina, síncope, empeoramiento de la isquemia o nueva, alteraciones de la motilidad y las arritmias. Dentro de lo que existe lo que se llama índice de score de motilidad parietal, donde sumamos todos los segmentos que estamos evaluando dividido el número de segmentos, y esto habla, o se refería antes, si ese cálculo nos da 1, la función sistólica debería ser normal. Pero si este score de motilidad nos da entre 1 y 1,5, podríamos decir que el paciente tiene un deterioro leve de la función. Todo esto es hipotético, hoy por hoy con la fracción de eyección o los métodos tridimensionales podemos verlo. Y si el índice de motilidad o el score de parietal nos da mayor de 2, claramente estamos frente a un paciente con deterioro severo de la función sistólica ventricular. Ah, perdón. ¿Sí? Dentro, como hoy les dije, a la hora de informar un ecoestrés, además de informar lo positivo o negativo de la prueba, debemos informar el score de motilidad parietal en base al esfuerzo para compararlo, qué porcentaje de segmentos están isquémicos, qué porcentaje de segmentos están necróticos. A todos nos va a pasar que un paciente con una secuela inferior, la mayoría de las veces, no hace isquemia la DA, o un paciente con isquemia con una secuela apical, nos hace isquemia la circunfleja, informemos esto, a qué umbral isquémico, en qué tiempo lo hizo, los cambios de volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Claramente, si el volumen de fin de sístole aumenta, la caída de la FEI debe ser informada. Y claramente no podemos enviar un informe sin las tablas, el ITT, el electrovasal y el esfuerzo. Hay grupos, y conozco colegas, que informan un ecoestrés o informan el electro, pero no se lo dan a las tablas, sino al electro. Para mí eso no es de buena práctica. Y claramente, como hoy les dije, tratar la mayoría de las veces, no siempre se puede, pero tener un ecocardio basal con las válvulas, trastorno de motilidad, valoración de la función diastólica. Y claramente si el paciente presentó síntomas como Angor o disnea. Este es una prueba, estoy bastante atrasado, donde de alguna manera vamos a ver que el paciente hace una isquemia inferior. Este es un paciente que ya tenía un trastorno de la motilidad inferior. Perdón, se colgó. Ahí está. Y que al esfuerzo, como vamos a ver más adelante,
hace aquinesia inferior y se estudió y tenía una coronaria de leche. Si pueden ver aquí en lo que es lo inferolateral, hace isquemia, ¿sí? Luego, a ver, lo que es factores que afectan la sensibilidad a la prueba, claramente en aquellos pacientes que tengan un infarto previo, incrementa la sensibilidad, que tenga terapia antianginosa, ya sea beta bloqueantes, disminuye de alguna manera la sensibilidad, que tenga la estenosis de mayor del 70%, claramente la localización de la estenosis por compromiso de los segmentos incrementa la sensibilidad a la DA y por una cuestión de resolución lateral de la circunfleja y el territorio anterolateral es nuestro, de alguna manera, talón de Aquiles y por ahí no llegamos a valorarlo y donde la cámara gamma presenta mayor sensibilidad. Aquellos pacientes que la prueba sea máxima, claramente la sensibilidad estará aumentada. La demora en la adquisición por la experiencia del operador, que la calidad de imagen no sea buena y claramente que un operador experto va a encontrar de alguna manera, con mayor sensibilidad la evaluación de la isquemia. Este es un gráfico donde habla de la curva de aprendizaje en lo que son a lo largo de 6 meses y 100 ecos supervisados. El personal incrementó su exactitud de un 60 a un 80% con respecto a la lectura basal, por lo cual mi recomendación, y esto para todos los que estén en formación, el ECOS-3 y los trastornos de la motilidad en el eco basal son totalmente y completamente mundos diferentes. Es valorar la motilidad en un paciente acostado a 60 latidos por minuto, no es para nada difícil, pero valorar un trastorno de la motilidad a 120, 130 latidos claramente requiere un entrenamiento y requiere una supervisión, por lo cual no se larguen a hacer ECOS-3 solo, siempre sea supervisado por lo menos en los primeros 100 ecos para mejorar un poco su entrenamiento y su exactitud a la hora de valorar. Bueno, esto según las distintas pruebas en comparación con el ejercicio. Existen escuelas que valoran este tipo de accesorios de mantener la vista tomada del transductor y fíjense que este paciente está parado y van tomando las imágenes desde la cinta y claramente aquellos pacientes que nos den falsos negativos van a ser en aquellos pacientes que el estrés no llega a alcanzar una frecuencia cardíaca, la enfermedad de un vaso, entre ellos la circunfleja, como le dije, por la resolución lateral, la terapia antiisquémica en pacientes beta bloqueados. Y en aquellos pacientes que sean falsos positivos, que decimos, este paciente tiene isquemia y de alguna manera no lo tiene, no tiene enfermedad coronaria significativa. El talón nuestro siempre de Aquiles que no, a mí por lo menos no me gusta informar, es solo el segmento inferior basal, que por ahí solo ese segmento no es de alguna manera siempre correlacionable con isquemia, que tenga anormalidades de la motilidad en un paciente que ya tiene una normalidad del septum, un rama izquierda, un marcapaso, lo perdemos en la mayoría de las veces, es el rama izquierda, en los posoperatorios, en los pacientes con miocardiopatías, y sépanlo que un claro ejemplo de hay veces falsos positivos es cuando hay una respuesta hipertensiva exagerada al ejercicio. El paciente llegó a 220, 230 sistólica y vemos algunos trastornos de motilidad, un falso positivo puede ser el aumento exagerado de la presión arterial. Un poco más de lo mismo, pero en cada una de los bemoles o falsos positivos sin isquemia, claramente el error humano. Dentro de lo que es el ecoestrés y la hemodinamia, como les dije, hacer un eco basal nos lleva a arrojar o tener de alguna manera mayores datos a la hora de informar. Siempre traten, como les digo, los fellows, buscar la insuficiencia tricuspidia, ver cuánto tiene basal y al máximo esfuerzo. Claramente la IP para la presión diastólica también nos sirve. Evaluar tanto el reposo como el esfuerzo, como vamos a ver más adelante, la función diastólica para poder comparar en aquellos pacientes con ciertas indicaciones a la hora de valorar la función diastólica del ventrículo izquierdo, como hablan las guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada.
Entonces, el ecoestrés diastólico, hoy por hoy, en las guías ya tanto del 2020 como ya desde un poco más adelante del 2000, hablan de la valoración de esta fase del ciclo cardíaco, que es el ecoestrés diastólico, ¿no? Entonces, en basal lo que debemos valorar es tanto la velocidad lateral como septal, la valoración del tamaño de la aurícula y claramente la velocidad de regurgitación tricuspidia. Entonces, a la hora de evaluar la función diastólica, a mí no me sirve evaluar una chica joven que viene por control, que es maratonista, no me sirve evaluar la función diastólica. Pero aquellos pacientes en el que vienen con un grado de disnea, que principal es descartar la isquemia, pero a su vez puede tener disfunción diastólica al ejercicio, tengamos estos datos desde el basal. Entonces, el tamaño de la aurícula, los tisulares, tanto lateral como septal, y la velocidad de la insuficiencia tricuspidia a la hora de valorar función diastólica. Entonces, ¿qué es la respuesta normal de la función diastólica? Es la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de no aumentar la presión o disminuir la presión de fin de diástole ante un estrés llamado ejercicio. Entonces, de alguna manera, la presión de fin de diástole tiende a disminuir. Por definición, ¿qué es el ecoestrés diastólico? Es el agregado de los parámetros de protocolo estándar al ecoestrés con ejercicio, que es lo que le dije recién, el tamaño de la aurícula, la función diastólica con los parámetros de tisular, y en aquellos pacientes, ¿cuándo va a ser más apropiado? En aquellos que tengan algún grado de disfunción diastólica, grado 1 o leve en el basal y que la aurícula izquierda esté un poco dilatada. Entonces, ¿qué debemos tener? El llenado mitral, tanto el E' septal y lateral, la PSAP por IT, y claramente en algunos casos, y en el paciente, en personal que esté avesado, con las líneas B en el eco pulmonar. Todas estas evidencias ya de, como vuelvo a decir, de a partir del 2000 están hablando de la valoración de la función diastólica, y este cuadro que lo hizo, que es muy importante y que para mí representa mucho, es que fíjense en aquellos pacientes que eran normales y no tenían isquemia, fíjense en el seguimiento, como no de alguna manera lo que son muertes por causas cardiovasculares y hospitalización. Pero en aquellos pacientes en que el E' aumentaba y no tenían isquemia, eran mucho mejor que en aquellos pacientes que tenían isquemia y tenían aumento de las presiones. Les iba peor entonces en aquellos pacientes que tenían disfunción diastólica y había isquemia de alguna manera en un segmento coronario. Ahora, hay un micrófono abierto, no sé quién es, si puede cortar el micrófono o me pregunta Macarena, creo que es. Ahí está, gracias. Eh, Luego, a la hora de evaluar la función diastólica, como le dije, un eco 2D con la motilidad, la función diastólica, el eco pulmonar en el caso que lo puedan saber, el strain si cuentan con las medidas, a baja carga 50 watts ya se puede valorar hasta que se fusionen las ondas, y la máxima o la recuperación en el post-esfuerzo inmediato, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis. Este estudio Ja lo demostró de alguna manera que después del ejercicio, hasta 5, 10 minutos, la disfunción diastólica se mantiene. Entonces, hemos discutido en varios ateneos donde la función diastólica o el ecoestrés diastólico no se podría utilizar en cinta, sí, porque nosotros tenemos, como dije hoy, 90 segundos, minuto y medio para tomar la motilidad o tomar la captura. Una vez eso, salimos del protocolo y tomamos lo que es el mitral, tanto septal como lateral, medimos en primera instancia la presión sistólica por la IT, que es lo primero que se pierde, y así podemos informar al paciente, al médico de cabecera, si tiene o no disfunción diastólica al ejercicio. ¿Y qué llamamos disfunción diastólica? Cuando el E' septal es mayor de 15, septal, el promedio es mayor de 13 y el lateral mayor de 12, post esfuerzo, como vuelvo a decir. Yendo un poco esto de diagnóstico de enfermedad coronaria, en lo que es el ecoestrés y el SPECT, la especificidad y la sensibilidad, de alguna manera la sensibilidad es mayor para el SPECT, como dije hoy, en un vaso y una circunfleja, y mayor en el ecoestrés en aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda, miocardiopatías y mujeres.
tiene probablemente mejor en pacientes con riesgo intermedio. Claramente es menor operador dependiente que lo que es el ECOS-3, pero de alguna manera tiene mayor costo, radiación y de alguna manera falsos positivos. En el estrés la información es anatómica y funcional, por lo cual esto de la función diastólica en la cámara gamma no lo podríamos hacer, y claramente la factibilidad y la experiencia y los costos van a ser diferentes. Seguimos esto un poco. Ya después van a tener en cada una de las valvulopatías la valoración del ecoestrés. Sepan que existe esta guía de estrés y valvulopatías con la indicación de la utilidad en cada una de ellas. Y en este cuadrito, si pueden ver, dice qué debemos tomar en cada una de ellas, ¿sí? Fíjense que habla de estenosis aórtica severa, nos habla del bajo flujo, bajo gradiente, en pacientes con insuficiencia mitral, con estenosis mitral y con regurgitación aórtica, de alguna manera que debemos valorar. Es claramente la guía que nos permite a la hora de valorar las valvulopatías y el ECOS-3. Después, todos conocemos y cuando den la clase de estenosis aórtica lo van a nombrar, el estrés con dobutamina y la valoración de la estenosis bajo flujo, bajo gradiente con el comportamiento ante la infusión de la droga en aquellas pacientes que tengan una estenosis aórtica o una pseudoestenosis. Va a ser primordial, y este cuadrito que todos ya bien conocemos es importante que lo tengan en mente. Entonces, esto es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Debemos medir de alguna manera los segmentos con mayor grosor. Debemos hacer un modo M para valorar el SAM, valorar de alguna manera dónde se produce la aceleración del flujo, tomar los parámetros de la función diastólica, el valor de la aurícula izquierda, ¿sí? Y en algunos pacientes, de alguna manera, se puede valorar la reserva de flujo coronario y el gradiente a nivel de la obstrucción en el tracto de salida. Estos son los clips que podemos tomarlo, tanto basal, máximo esfuerzo y recuperación. Como claramente ven, no hay isquemia, pero sí, fíjense que el gradiente basal va a aumentar al ejercicio, la FEI aumenta y la reserva de flujo coronario se puede valorar y el strain de alguna manera mejora o se mantiene. Dentro de lo que es la evolución del ECOS-3, y como les expliqué al comienzo, no solo es valorar la motilidad, se pueden utilizar nuevas técnicas, o de alguna manera el strain rate, la reserva de flujo coronario, si tienen disponibilidad de 3D y claramente en algunos parámetros la reserva. La hora de valorar la reserva de flujo coronario, sepan que existe no solo desde la cámara gamma, por mayor excelencia es la descendente anterior, que se puede visualizar en la parte del septum anterior, tratando de girar la mano y sacando todo lo que es el ventrículo derecho, y vamos a ver el recorrido de la arteria descendente anterior en su parte distal. También podemos evaluar tanto la circunfleja como la coronaria derecha desde un dos cámaras, la descendente posterior de coronaria derecha, como pueden ver en la imagen, y en la circunfleja desde un cuatro cámaras casi oblicuo, donde llegamos a ver de alguna manera la oblicua marginal de la circunfleja. Es práctica, es tiempo y tener el equipamiento adecuado. Esto es cortesía del doctor Pablo Merlo, donde de alguna manera fíjense cómo se puede ver el territorio coronario en un paciente que no tenía isquemia, y claramente al ejercicio fue normal su reserva de flujo coronario. Estos son los parámetros a la hora de poder hacer un protocolo, un preset de evaluación coronaria, que estos después se lo paso, y de alguna manera todos los equipos que puedan adquirir realmente tienen un preset así como eco abdominal y todo. Si ustedes lo buscan, tienen para la evaluación coronaria. Dentro de lo que es la evaluación de las técnicas, tanto el strain radial, longitudinal y circunferencial, como van a ver o ya lo vieron con el doctor Ronderos, las técnicas de tanto pico sistólico como post sistólico, los índices, el Bullies, el trabajo de cada uno de los segmentos, dentro de lo que es la deformación longitudinal, la utilidad del 3D,
con el cálculo de los volúmenes y la fracción de eyección por 3 dimensiones, la utilidad del Stren y el Strenray y la utilidad de la reserva contráctil valorado por el volumen de fin de sístole y la TA sistólica de alguna manera en el posesfuerzo. Esto es la fórmula donde de alguna manera si hay una reserva contráctil mayor de 1 es normal, y si es por debajo de 0,6, como dije hoy, la elastancia ventricular dentro de la presión sistólica y el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Entonces, ya un poco, son 8 menos 10. De conclusiones, el ECOS-3 es un estudio muy solicitado y bien establecido. Es una prueba demandante para el especialista. Como les dije hoy, debe ser supervisada la mayoría de las veces y requiere una experiencia y un conocimiento profundo, como vimos, de los diferentes apremios, indicaciones y contraindicaciones para la sospecha de enfermedad coronaria. Claramente, el avance en las distintas técnicas y en la evaluación de las patologías nos permite tener varias variantes a la hora de evaluar las mismas, y claramente la utilidad en la actualidad de las nuevas técnicas perderían un poco el análisis humano de la subjetividad de la misma. Y como soy un ferviente creyente de las imágenes, claramente hoy, dentro de lo que es el examen físico y la clínica del paciente, el apoyo o del ultrasonido, la tomografía y la resonancia nos permite evaluar de manera mejor y más concreta nuestros pacientes. Muchas gracias. No sé si estás, Martín, no sé si quedó pago alguien, o si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Perdón, se hizo largo, pero traté de resumir lo que se pudo. ¿Alguna duda? No miré chat, perdón. Eh, Te veo ahí, Sebastián. Sos que estás prendido. Si tenés alguna duda, te escucho. Tenemos, no era el tiempo, 10 minutos. Hola, No, Marco, ¿qué dudas tal? tengo muchas, pero tengo que revaluar las imágenes porque por ahí tanto contenido. Yo no tengo tanta experiencia en eco, entonces por Ujú. ahí se me hace mucha información. Entonces es cuestión de repasar las clases, más que nada eso. Sí, Ahí ok. me van a surgir nuevas dudas y no sé. Mire, yo a Martín a Vivas le mando la bibliografía utilizada, que está a disposición de todos, igual no es nada de todo el mundo, pero como dije durante la charla, el ECOS 3 es hacerlo y hacerlo supervisado. Como vos bien me Excelente. decís, al comienzo nos cuesta la motilidad en reposo, ni hablar cuando estás entre una premium. La mejor forma de aprender la técnica o valorar la motilidad son las pruebas de apremio farmacológico, porque a diferencia del ECOS-3 con ejercicio en el que el paciente está hiperventilando, que sube y baja el diafragma, la Sí. dobutamina, por ejemplo, está acostadito el paciente y el paciente empieza a hacer así. Entonces, si tenés una prueba positiva, vos ves un segmento, no te molesta el pulmón y es como estar acostadito. O sea, por excelencia Bien. te deja valorar bastante. Y si el dipiriamol, por ejemplo, que fui tocando, cuando te hace isquemia el dipiriamol es una isquemia de bastante monto. ¿Por qué? Porque cuando te produce el robo coronario es increíble lo que se ve. Y de alguna manera, por excelencia, el dipiriamol a la hora de valorar la reserva coronaria, que se puede valorar, por ejemplo, una DA moderada, una DA severa, una restenosis, algo que por excelencia vos querés buscar reserva de flujo coronario, en la DA es la indicación del dipiriamol con prueba de reserva coronaria. Son muy pocos los laboratorios que lo hacen, el grupo de Paul Merlo, luego Ariel Saad, que en algún momento fueron mis mentores, lo siguen haciendo y lo utilizan bastante. Pero, insisto, requiere mucho detalle técnico, porque como cuando estábamos viendo, yo les decía, tomen las imágenes del 4 cámaras, 2 cámaras, presión, fijan la reserva de flujo coronario, se fijan derecho y con la misma angulación y la misma vista, tratar de tomar el flujo basal. Se termina la infusión de 4 minutos y 4 minutos uno queda observando y se ve el aumento del flujo coronario. Pero ese detalle técnico de decir, me quedé en esta vista y estoy viendo reserva de flujo coronario en los minutos, es primordial, porque muchos detractores de esta técnica del flujo coronario refieren a esto, de que si vos moviste un poco la mano,
la velocidad te va a cambiar, entonces vos estás informando algo que no tiene tan... Sí, sí, existe eso, pero teniendo esos detalles técnicos se puede utilizar, ¿no? Y como vieron en las imágenes, se ven las arterias. Las coronarias se ven, si las buscamos, las vemos. Nico, Macio, te veo. ¿Prendiste cámara? ¿Alguna duda? Hola, Doc. Sí, una pregunta. Sí, Chamio. Por ahí informamos, o por lo menos en nosotros, Ujú, ecoestrés positivo por isquemia, ujú, o tiene trastorno, o vemos trastorno cementario de la motilidad, pero no ujú. necesariamente disfunción diastólica. Y por ahí, Ok. por otro lado, decimos siempre en la cascada isquémica o en los Ujú, pasos, siempre ujú. aparece primero la disfunción diastólica. ¿Eso está Que bien? ¿Está mal? sí, O... mira, en aquellos pacientes que te hacen isquemia, mi recomendación es puedes valorar la respuesta a la función diastólica. Como te mostré en el gráfico ese, los pacientes en el seguimiento les iba peor en cuanto a eventos cardiovasculares mayores en aquellos pacientes que tenían isquemia y que tenían disfunción diastólica. Un claro ejemplo también que por ahí no lo conté, pero que vos, por ejemplo, pones un box color en la mitral y el paciente te hace isquemia, tiene una mitral chiquita, un flujito chiquito, cuando te hace isquemia, que vos estás viendo la isquemia, ya sea lateral o anterior, esa mitral se pone moderada a más 6 veces. Y después que termina la isquemia, esa mitral vuelve a ser leve. Eso también habla de disfunción, aumento de la presión de fin de diástole. Sí debemos informar, o sea, la función diastólica en el máximo esfuerzo es muy difícil porque cuando vos estás en la taquicardia, la onda E y la onda A están fusionadas. Entonces, vos no llegás a dilucidar cuál es la onda E, la onda A, y si correctamente, por la variación del flujo, es la correcta. Entonces, como yo le expliqué en ese cuadro de Ha, hasta 2 minutos después, cuando ya un poco la taquicardia bajó, estamos un poco de 100, 110 latidos por minuto, podemos elegir. Pero sí es de buena práctica, como yo le dije, tratar de aportar al paciente, al médico tratante, la mayor cantidad de datos. Si vos me preguntás, le informaste, tiene disfunción diastólica, pero te comiste una DA y claramente va a ser peor. Mientras vos informes la isquemia y si podés agregarle datos de disfunción diastólica, como te mostré, que en el seguimiento es de mayor reto en el seguimiento y tiene mayores eventos cardiovasculares, bienvenido sea. Pero no hacer o protocolizar a todos pacientes con la disfunción diastólica. O sea, como les dije hoy, viene una chica joven, 32 años, maratonista. No me sirve de nada a mí informar o ver si tiene disfunción diastólica porque no la va a tener. Me sirve la señora gordita, petiza, con ventrículo chico que viene por disnea de fuerza. Esa paciente que vos le informes de disfunción diastólica es primordial para el médico porque ya en las guías de fracción de IC con fracción preservada nos habla de que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, es un poco, como les dije, conocer al paciente, el pedido médico y de alguna manera darle al colega la mayor información del estudio, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguna duda, alguien? Nos quedan exactamente 3 minutos 30 segundos. Perdón, fue un montón, pero trato de resumir. Te tiran un fardo de ecoestrés y tratar de dar todo esto. A veces me he pasado, pero hoy por lo menos terminé 10 minutos antes. Bueno, creo que sin más, les dejo descansar. Le manda a Martín la bibliografía, así se los manda a ustedes o los pone al campus. Muchas gracias. Gracias, ¿Listo? doctor. Nos Chao, vemos. hasta luego, que anden bien.